Hola a todos, muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar un poco aquellos bocetos o aquellas más bien fotografías de los bocetos que por algún motivo no podemos tener con un buen resultado o que no podemos capturar con un buen resultado. Lo fundamental o lo más importante o lo mejor, el mejor método sería escanearlo, pero pues teniendo en cuenta que no todos contamos con un escáner, pues la segunda opción sería tomar unas buenas fotografías, pero a veces nuestro dispositivo no lo permite. En el caso que tengamos un dispositivo, un celular o una cámara, que tenga una buena resolución, pues lo ideal sería tomar las fotografías siempre en un lugar iluminado donde no proyecte sombras de nuestro cuerpo o del mismo dispositivo. También es importante retocar un poco el resultado final puede ser con alguna aplicación donde podamos limpiar un poco el fondo, que a veces nos quedan como manchas grises o nos quedan no muy bien iluminado, pero a veces pues no tenemos esa posibilidad y cuando tenemos algunas imágenes que no están en muy buena calidad, pues entonces hay algunas herramientas que nos pueden servir para este fin. Hoy vamos a hacer el retoque de unos bocetos y les voy a explicar cómo sería entonces para la entrega de los mismos. Lo primero que vamos a tener es una carpeta, siempre debemos trabajar de una manera muy ordenada para no perder, digamos, en el proceso algunos de los archivos o los resultados finales, no confundirlos. Y como nosotros vamos a desarrollar un proceso de bocetación y después de arte finalización, entonces mi primera recomendación es que tengamos una carpeta, en este caso yo acá tengo una carpeta, como pueden ver, con algunas imágenes, con algunas fotografías que me cedió muy amablemente una de sus compañeras, unas fotografías que si bien las ilustraciones de los personajes están muy bien, las fotografías de pronto no son las mejores. Entonces, lo primero que debo tener es una carpeta ordenada con el material y dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta donde voy a poner los retoques que voy a hacer para que luego no se me confundan y porque al final les voy a mostrar cómo los vamos a compilar para hacer la entrega. Entonces, lo primero que deben saber es que estas imágenes en lo posible no los envíen por WhatsApp a sus computadores o no hagan esa transferencia vía WhatsApp porque el formato de compresión que usa esta aplicación no es compatible con Photoshop. Entonces, si ustedes capturan las imágenes con sus dispositivos, es importante que se los envíen al correo directamente los JPGs, que no hagan la transferencia por WhatsApp. Bueno, yo aquí ya tengo mis imágenes con las que voy a trabajar. En este caso, pues solo lo haré con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Aquí yo ya hice uno de los retoques, pero entonces vamos a empezar de cero con una de estas imágenes. En este caso vamos a retocar esta. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la herramienta Photoshop, donde vamos a crear un nuevo archivo. Entonces le vamos a decir archivo, nuevo, y en este caso vamos a trabajar tamaño carta para que tengamos una medida uniforme. Si bien no va a ser para impresión, pero lo vamos a trabajar en color RGB, pero en medida tamaño carta, para que todos tengamos, como les digo, una medida uniforme en que trabajar. Aquí van a encontrar ustedes algunos ajustes previos a abrir el nuevo documento. Como les decía, yo lo puse en tamaño carta, papel, carta, lo cambiamos a centímetros y aquí en resolución, como es para enviar por la plataforma, pues la idea es que no sean muy pesados, entonces lo voy a poner en 150, para que tampoco, pues si lo pongo en 72, que sería el tamaño de pantalla, de pronto nos puede perder un poco de definición y pues mi intención es poder ampliar las imágenes y poderlas ver en detalle. Entonces, por la circunstancia en la que estamos trabajando, les recomiendo que utilicen una resolución no mayor a 150, pero tampoco menor. Entonces, en 150 lo vamos a dejar. Vamos a decir que el contenido del fondo sea blanco y le vamos a decir OK.
Aquí ya tenemos entonces nuestro fondo sobre el cual vamos a trabajar. Como pueden ver, aquí la capa está bloqueada, la vamos a dejar así bloqueada y le vamos a decir colocar contenido, o directamente podemos arrastrar la captura o la imagen que queremos trabajar. Si ustedes se dan cuenta, en este caso nos queda la imagen seleccionada y debemos ajustarla. Yo la voy a ajustar de una vez, la voy a centrar y voy a ubicarla de manera que nos quede equidistante de los bordes, que quede de un buen tamaño. En este caso yo voy a trabajar un boceto por hoja, entonces lo voy a dejar de este tamaño. Una vez yo lo tengo ubicado en la posición que quiero, simplemente le voy a dar Enter. Y si ustedes se fijan en la capa, nos aparece como un pequeño iconito en esta esquina de la imagen. Eso quiere decir que la imagen tiene unas características de edición que no vamos a entrar en este momento en detalle, pero para poderla trabajar le vamos a decir rasterizar, rasterizar capa, para que la capa nos quede como una imagen dentro de este mismo archivo. Bueno, una vez tenemos la captura y tenemos el fondo, los vamos a dejar separados. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Vamos a empezar entonces a trabajar un poco. Les voy a mostrar algunas herramientas muy sencillas que ustedes pueden ir combinando en la medida que van necesitando. Esto no tiene una fórmula matemática, todas las imágenes son diferentes, todas van a tener unas características diferentes. Esto es un ejercicio de exploración, dependiendo de qué tan buena resolución. Como ustedes pueden ver en esta imagen, la ilustración no se aprecia muy bien, se ve el fondo, se ve parte del fondo, está muy gris, no hay un alto contraste, entonces va a ser un poco complicado sacar únicamente el dibujo, pero podemos utilizar otras herramientas que nos ayuden a disimular esto un poco y a tener un boceto de presentación de una buena calidad que podamos nosotros llevar a cliente o que podamos nosotros entonces incluir dentro de las bitácoras, etcétera. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar toda la parte que no voy a utilizar. Entonces todo ese fondo, voy a hacer un recuadro que incluya únicamente la parte que voy a utilizar con la herramienta de figuras. Y si yo suprimiera en este momento acá, lo que voy a suprimir es el dibujo, pero yo no quiero suprimir el dibujo, sino que quiero suprimir lo que hay por fuera. Entonces, con el clic derecho voy a seleccionar este que dice seleccionar inverso y le voy a dar suprimir. Entonces ya lo que suprimí fue lo que quedaba por fuera de mi dibujo. Listo. Una vez yo ya tengo el dibujo que quiero utilizar, entonces voy a pasar a ver qué puedo hacer para mejorar esa imagen, para que no nos quede tan oscura, tan opaca, que no nos queden estos bordes. Como la imagen es en blanco y negro, esto pues obviamente lo haremos en el caso de que el boceto sea lápiz o a tinta. Si es en color, pues perderíamos la información en color. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a ajustes. Y en ajustes voy a tratar de nivelar un poco el brillo y el contraste para aclararla un poco. Entonces la voy a contrastar y como les digo, esto no es para que ustedes sigan exactamente los pasos, sino para que conozcan las herramientas, porque cada caso pues va a necesitar unos ajustes propios de la imagen que ustedes estén trabajando. No todas van a quedar con el brillo en 11 y el contraste en 16, sino que ustedes deben ir explorando hasta dónde les puede dar la imagen, que no se les reviente, por ejemplo, que no les vaya a quedar así o que no les vaya a quedar muy oscura. Ustedes van a ir encontrando el punto en el que quieren trabajar su imagen. En este caso yo lo voy a dejar hasta ahí. Luego vuelvo a imagen, le voy a decir otra vez en ajustes, ahora me voy a ir a los niveles y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a empezar a jugar un poco con estos niveles. Lo que yo estoy buscando es que la línea me quede más oscura y que el fondo me quede más claro. Pero como les decía, yo tomé estas imágenes justamente porque estaban muy difíciles de trabajar. La idea es que ustedes cuando capturen sus imágenes se aseguren de que tengan un buen contraste, una buena luz. Yo tomé un caso extremo donde casi la imagen no se veía para poder hacer el ejercicio.
Vamos a volver entonces a ajustes y ahora voy a ir a curvas. Y de la misma manera voy a tomar la curva y voy a empezar a jugar un poco con ella, a ver hasta dónde me puede dar sin que se me oscurezca mucho, pero también sin que pierda las líneas. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos ir con esta imagen en este momento. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a imagen, modo, y la voy a convertir a escala de grises. Entonces voy a descartar la información de color porque no me interesa, pues en este caso yo tengo una imagen que está en escala de grises y le voy a decir acá, si me pregunta que si deseo acoplar la imagen, le voy a decir que no. Acoplar quiere decir que me va a fundir las dos capas en una, el fondo y la imagen, pero yo no quiero esto, yo quiero mantener el fondo blanco aparte y quiero mantener la imagen independiente, porque más adelante cuando nosotros vayamos a montar nuestra bitácora vamos a necesitar el dibujo suelto. Entonces le voy a decir no acoplar y como ven me mantiene las dos imágenes y la fotografía del dibujo pues entonces ya lo tengo en blanco y negro o en escala de grises más bien. Bueno, como acá les decía, ahí no hay unos contrastes muy marcados, está todo muy gris, pero si yo empiezo o si yo sigo aquí jugando con el tono, por ejemplo, si le digo tono automático, me lo puede resaltar un poco más, pero si empiezo a forzar mucho la imagen, voy a empezar a perder información. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a mantener los grises naturales del papel y de lo que me pudo ofrecer la fotografía en este caso, los voy a mantener para borrar toda la parte externa del dibujo. Ustedes bien lo pueden dejar hasta acá el proceso, no hay ningún problema. Hasta aquí está bien para que ustedes me presenten sus bocetos. Lo que yo voy a hacer es voy a ir como un paso más adelante para poder tener un boceto de pronto un poco más retocado, un poco más expresivo, pero para la entrega que ustedes me van a hacer en esta semana, hasta aquí digamos que podría funcionar, porque acá pues yo puedo evaluar, puedo mirar el boceto, está con una presentación limpia, pero si quisiera ir un poco más allá, entonces lo que voy a hacer es tomar la herramienta de borrador con un borde difuso, o sea, no voy a tomar un borde, como ustedes ven acá, un borde totalmente limpio, sino que voy a tomar un borde difuso, o sea, como si fuera, como si fuera degradado los bordes, y voy a tomar un tamaño de pincel para el borrador que me permita entonces borrar todas estas esquinas sin tocar el dibujo. Voy a acercarme lo más que pueda sin borrar el dibujo. Por eso tomé un pincelito más o menos grande que me permita borrar todas estas líneas que me separan el dibujo de los bordes. Y en la medida que me voy a ir acercando a lugares más peligrosos que de pronto, ya que el borde es difuso, si me acerco mucho, se van a empezar a perder las líneas de contorno y yo no quiero que se me pierdan las líneas de contorno. Entonces lo que voy a hacer es tomar el pincel, lo voy a rebajar un poco y me voy a seguir acercando peligrosamente a los bordes sin tocarlos. Y voy a seguir entonces con este proceso lo más cerca del dibujo que me sea posible sin llegar a tocarlo.
Bueno, como se pueden dar cuenta, este proceso no tiene que ser perfecto porque igual estamos hablando de un boceto, queremos embellecer un poco el boceto y darle un poco más de fuerza y de estética, pero no, no es necesario que fuera un proceso tan delicado como un arte finalizado. Si ya más adelante ustedes quieren hacer un recorte mucho más preciso, lo pueden hacer con una herramienta de pluma o como prefieran. Pero este es, digamos, un borrado rápido para el objetivo que nosotros tenemos en este momento, que es de poder visualizar de forma adecuada los bocetos, poderlos presentar y poderlos incluir en la bitácora. Bueno, una vez que ya tenemos acá limpia nuestra figura. Entonces les voy a presentar otras dos herramientas que tal vez ustedes ya conocen. Una es la herramienta de sobreexponer y la otra de subexponer. Sobreexponer significa que voy a aclarar y subexponer, como en las cámaras, que voy a oscurecer. Entonces, primero vamos a trabajar con la herramienta de sobreexponer y voy a terminar de limpiar un poco. Voy a poner el tamaño de pincel grandecito que me abarque buenas áreas del dibujo porque no quiero hacerlo todo de forma pareja. Quiero aclarar algunas áreas. Le voy a decir que la exposición esté más o menos al 50% y le voy a decir aquí en rango que me aclare los medios tonos. Los medios tonos pues no son las partes más oscuras ni las partes más claras, pues como su nombre lo indica, son estas tonalidades medias. Entonces yo voy a empezar a limpiar donde quiero de pronto que se me ilumine un poco más y le voy a dar una pasadita como si estuviera haciendo una limpieza con el limpiatipos. Más o menos esto sería lo mismo que hacemos nosotros con el limpiatipos. Iluminar un poco para que se vea un poquito más limpio. Si me quedan por acá de pronto algunos rezagos que quiero corregir del borrador, lo que puedo hacer es entonces aumentar la exposición y acercarme. Y entonces esto ya no va a ser tan peligroso porque no me va a borrar directamente las líneas, sino que me va a aclarar un poco estos bordes que me quedan por fuera. Listo, como les decía, aquí no estamos buscando perfección, estamos buscando es que se vea de una forma agradable. Ahora vamos a trabajar con la herramienta de subexponer. Entonces vamos a tomar la otra herramienta de subexponer, esta sí la vamos a trabajar con un pincel pequeño y le vamos a decir que vamos a subexponer las sombras, porque lo que yo quiero es que como no había un contraste muy definido, lo que yo quiero aquí es oscurecer las líneas para que haya un contraste, un mejor contraste. Entonces voy a empezar por el rostro, voy a tomar mi herramienta de subexposición, sombras. Con esta sí debemos tener más cuidado, esta no podemos poner la exposición muy alta porque quema bastante la imagen, la voy a poner aquí por ahí en 20, 19, 20 y voy a empezar a trabajar las líneas. Este es el mismo proceso que si ven que está muy claro, lo pueden aumentar un poco hasta que estén conformes con el resultado. Este sería el mismo proceso que si estuviéramos en una bocetación análoga. Si bien el anterior lo podemos comparar con el uso del limpiatipos, este lo podríamos comparar ya con un retoque final, con volver a pasar el lápiz por aquellas zonas que quiero intensificar. Si quiero dar una sombra, por ejemplo, puedo trabajar con los medios tonos y digamos que le quiero dar un poco de sombra a la ropa o algún detalle. Y cuando quiero trabajar las líneas, entonces me voy para las sombras. Digamos que quiero intensificar acá los rasgos de la cara, el pelo, la ceja, las orejas. Esto es mejor hacerlo un poco más lejos para ir viendo el resultado.
Bueno, ya tenemos un boceto que se puede apreciar mucho mejor. Yo lo hice aquí rápidamente. Ustedes ya pueden dedicarle más tiempo a los detalles, a las luces, a las sombras. Les recuerdo, no es un producto terminado, pero el boceto pues nos puede, digamos, dar una mejor impresión, nos puede comunicar mucho más entre más limpio, entre mejores contrastes, entre mejores acabados tenga, pues obviamente va a ser mucho mejor, sin llegar a exagerar a dedicarle más tiempo al boceto que el arte finalizado, porque de pronto nos dedicamos mucho en esta parte y después no le vamos a dedicar muchísimo tiempo a la colorización, etcétera. Entonces, por el momento y para esta fase del proyecto, yo creo que lo podríamos dejar hasta acá. Y una vez tenemos entonces nuestra imagen, lo que vamos a hacer es le vamos a decir guardar como y vamos a ir a la carpeta de retoques o de retocadas y la vamos a guardar en PSD. En este caso yo le voy a poner el nombre de personaje 2. La voy a guardar en PSD. Recordemos que los vamos a guardar en PSD de esta forma, sin mezclar las capas, para que luego podamos trabajar con ellos fácilmente en nuestras bitácoras. Y para la entrega de esta etapa, entonces, lo que vamos a hacer es exportarlos. Perdón, le vamos a decir guardar como JPG. Entonces vamos a guardar ambos archivos. Vamos a guardar el archivo en JPG y lo vamos a guardar de la misma manera en PDF, en PSD, perdón. Ahora bien, cuando vamos a hacer la entrega, la idea es que me envíen sus bocetos, si los tienen en hojas separadas, que estén todos dentro de un PDF. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese PDF para incrustarlos todos en el mismo archivo? Algunos de ustedes no tienen de pronto el Acrobat, que sería este programa que no lo tengo acá abierto, pero el Acrobat es el que me permite a mí generar los PDFs. Entonces yo sé que muchos de ustedes de pronto no tienen la versión full que permite crear el PDF. Entonces una opción muy sencilla es tomar las imágenes en JPG, subirlas todas dentro de un archivo de Word y exportarlo como PDF. Pero también les tengo otra opción que es mucho más fácil y que les va a quedar creo que mucho mejor y es en alguna página, en este caso yo pues voy a usar esta que se llama ilovepdf.com. Igual hay muchas otras páginas que hacen esto, ustedes pueden buscar compresores de PDF online o creadores de PDF online, pero esta funciona bastante bien. Ustedes acá pueden entonces seleccionar las imágenes. Yo voy a ir acá, por eso es importante tener las carpetas. Voy a mi carpeta, busco en retocadas, voy a seleccionar mis dos imágenes JPG. Asegúrense que van a seleccionar las JPG y no los PSDs porque eso no les va a dejar comprimir. Aquí tengo mis dos personajes y simplemente le digo convertir a PDF. Aquí ya me está uniendo mis dos imágenes. Me está uniendo mis dos imágenes en formato PDF. Luego le digo descargar y aquí ya tengo mi archivo, mis archivos PDF. En este caso me los exportó independientes, pero si yo los quiero convertir varios a un PDF, pues puedo mirar aquí en las otras opciones de cómo juntar diferentes PDFs o cómo unir varios JPGs en un solo PDF. Entonces, esta sería como una opción para los que no tengan el full de Acrobat. Bueno, una vez que ustedes ya tengan su PDF, simplemente sería adjuntarlo, enviarlo a la tarea y listo. Entonces, les quería mostrar, ya me acordé, les quería mostrar la diferencia entonces entre el primer personaje o la primera foto más bien, cómo estaba y cómo nos quedó ya el personaje retocado. Entonces, miremos que siempre hace mucha diferencia en cuanto a la línea, la expresión, en cómo yo voy a presentar mi trabajo, mi personaje. Ustedes pueden ver aquí que obviamente pues no es un trabajo súper detallado, no es un trabajo, un arte finalizado, pero como boceto nos funciona bastante bien y pues vamos a poder tener una entrega de mucha mejor calidad.
Miremos el otro ejemplo que desarrollamos, que sería este. Y miremos aquí cómo nos quedó el personaje retocado. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que es una gran diferencia, sobre todo cuando vamos a hacer una presentación. Bueno, hasta aquí les dejo este tutorial, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, entonces en clase o en asesoría les puedo reforzar esta técnica o cualquier otra pregunta que les haya quedado. Hasta la próxima, nos vemos en la próxima clase, que tengan una buena tarde. Chao.